Bueno, muchas gracias en primer lugar por la invitación al director fundador del CELEI. Es la primera vez que participo en un evento del centro. Muy honrada y muy agradecida por poder compartir con todos ustedes y con todos los que están de alguna manera presentes, sea en este momento o después a través de la réplica que se hace del evento. Y compartir también que son espacios necesarios, ¿no?, para el diálogo, para reflexionar, y también, como en el caso, bueno, que yo voy a hacer, es compartir algunos avances de una investigación. Ustedes me dirán si se pasó la diapositiva, porque a veces pasa esto, que uno las pasa y no se pasan. Básicamente compartir en primer lugar un poco el itinerario, el recorrido que les propongo. Como les digo, yo no vengo a compartir reflexiones, sino que vengo a compartir unas primeras interpretaciones de la investigación que estoy realizando, como decía Aldo, en el marco de este segundo doctorado. El primero lo hice en Ciencias de la Educación y este segundo doctorado en Psicopedagogía. Y el contexto investigativo se los voy a presentar. En un segundo momento marcar desde qué lugar, desde qué mirada epistemológica y con qué criterios yo estoy haciendo el análisis de todo el trabajo. Y es un trabajo no de campo, sino metodológicamente y epistemológicamente. El trabajo que yo hago es con el campo y en el campo, porque soy del campo de la psicopedagogía, no solo del campo académico, sino también del campo del ejercicio profesional. Y la mirada desde la cual yo estoy, les digo, haciendo estos primeros avances, estas primeras interpretaciones de la construcción epistemológica en el campo iberoamericano. Y a los efectos de este encuentro, focalizar, porque la investigación aborda diferentes dimensiones. El recorte con el cual yo hoy comparto con ustedes es justamente el estatus epistemológico desde estas producciones que básicamente les voy a compartir. Y algunas categorías ad hoc que van surgiendo en relación con estos análisis, y finalmente una síntesis insisto, no son definiciones, son caracterizaciones, de poner en diálogo a los hacedores de la psicopedagogía con algunas categorías epistemológicas. Como les anticipé, el marco en el cual epistemológico y el recorte empírico en el cual yo estoy haciendo la investigación es Iberoamérica. Y yo tomo las primeras décadas del siglo XXI, y no tomo Latinoamérica, sino que tomo Iberoamérica. Y Iberoamérica considerado como un constructo formado por 22 naciones culturalmente vinculadas, históricamente vinculadas a España y Portugal, de las cuales, estas de las 22 naciones, en estos momentos 21 son estados y una es territorio, porque no tiene el estatus político de país ni de Estado nacional. Por lo tanto, son 22 naciones en 22 años, como para una ayuda a memoria. Y esas naciones son Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Y como les anticipé, en el marco de este segundo doctorado, que aborda el estatus epistemológico de la psicopedagogía en el marco de las ciencias sociales, en el contexto iberoamericano y con especial atención a esta condición en Argentina. Y metodológicamente la investigación que yo estoy realizando, y creo que es uno de los principales aportes de la investigación, es una triangulación metodológica y de estrategias. Y como les voy a comentar ahora, lo que se ha logrado formar es una amplia base empírica, porque básicamente lo que yo pretendo con esta investigación es poner en valor las voces de los que hacen psicopedagogía, y hacer psicopedagogía en diferentes ámbitos, en el ámbito académico, pero también en el territorio,
es decir, en el terreno, donde está el psicopedagogo, como yo digo, con afecto, de a pie, además de los psicopedagogos que están organizados en colegios, en asociaciones, en sociedades, porque en las 22 naciones yo lo que voy viendo es que las denominaciones varían. Y metodológicamente, esta combinación o esta triangulación de métodos y estrategias, básicamente las hice con revisiones sistemáticas, revisiones de metasíntesis, revisiones narrativas, encuestas online y entrevistas remotas, y hubo que hacer alguna adecuación de esas entrevistas a cuestionarios, porque en algunos países, en algunos por razones tecnológicas o de tecnología, básicamente problemas con la electricidad, y en otros países por razones más políticas, donde han bloqueado, se bloquea el acceso a Zoom, Meet, que no permite las entrevistas remotas, hubo que pasar como estrategia para que justamente no se pierdan las voces de los sujetos, esas entrevistas, los guiones de las entrevistas, a cuestionario autoadministrado. Por lo tanto, básicamente, la revisión sistemática, desde el diagrama de flujo de las dos revisiones, abordan 44 artículos que en estas 22 naciones, en estos 22 años, se han publicado, donde se presentan investigaciones, 70 artículos de revisión de metasíntesis, es decir, donde se han publicado artículos que presentan ensayos, donde el corpus quedó formado por 123 artículos, revisiones narrativas sobre ensayos vinculados justamente con la condición epistemológica o de la epistemología en sí misma, y la base está armada por 39 artículos, artículos de reflexión, insisto, ensayos, donde dan cuenta de alguna construcción epistemológica de distintas disciplinas en el campo de las ciencias sociales, 8 artículos, y 9 artículos donde han presentado estudios comparativos sobre la condición epistemológica de la psicopedagogía, y acá vuelve a ser Iberoamérica, porque algunos toman estudios comparativos de España-Portugal en relación con algunos países de América Central, sobre todo el Caribe, y algunos países de América del Sur. En cuanto a la encuesta online, recuerden que yo busco poner en valor y recuperar las voces de los sujetos, y las voces aparecen no solo en los artículos, que sean presentación de investigaciones o de ensayos, sino también de psicopedagogos, psicopedagogas, que, y acá agrupo en dos muestras, algunos que pertenecen a algún tipo de institución o agrupación, como en el caso del grupo 1, donde hay una institución que nuclea a colegas de Europa, de África y de América Central, el Caribe y América del Sur, y otra submuestra de encuesta online de colegas que han participado básicamente en 2 eventos del año anterior, donde se nucleaban colegas de Iberoamérica en eventos académicos. Y el corpus quedó formado por 107 respuestas de esas encuestas. La encuesta es la misma a los 4 grupos diferenciados. Y en cuanto a las entrevistas remotas, hasta el día de hoy son 99 entrevistas remotas, queda una pendiente en agenda, que es acá en El Salvador, y todavía no están realizadas las encuestas en Argentina. Mi intención es primero terminar, de hecho me queda una entrevista por finalizar, y haría básicamente 100 entrevistas de 21 países y básicamente 20 de Argentina. Y como les decía, por razones, en algunos casos de tecnología y en otras por razones geopolíticas o de política interna de alguna de estas naciones, hubo que reemplazar alguna de esas entrevistas por cuestionarios. Y por lo tanto, en estos países en particular, algunos sí se pudieron tomar entrevistas, otros no, queda el corpus de 9 cuestionarios. ¿Desde qué mirada epistemológica, entonces, esta amplísima base empírica con presentación de investigaciones en artículos científicos, ensayos, en artículos justamente de reflexión,
encuestas online, esas entrevistas y esos cuestionarios, desde qué mirada epistemológica yo me aproximo para poder presentarles y compartir hoy algunas de las interpretaciones que voy realizando. Básicamente en el cambio de época, a partir de la segunda mitad del siglo XX, sabemos que estamos transitando una nueva época y básicamente en el tema que nos convoca, que es la epistemología, y dejo de lado la metodología de la investigación, pero básicamente estamos transitando este tránsito, por llamarlo de alguna manera, de concepciones heredadas de la modernidad sobre qué es la epistemología, donde en el escenario empiezan a convivir o a coexistir como tres grandes categorías o tres grandes nichos epistemológicos, que son las concepciones justamente heredadas de la modernidad, concepciones alternativas o alternas a la moderna y concepciones emergentes. Por razones de tiempo no voy a hacer la diferenciación entre concepciones alternativas y concepciones emergentes, pero básicamente las alternativas se enfrentan a la concepción moderna y básicamente las emergentes no desconocen a las modernas y a las alternativas, pero toda su energía la ponen no en confrontarse ni en diferenciarse, sino en justamente presentar una mirada más local, una mirada más histórica, una mirada más posicionada en los territorios y en los contextos. Pero básicamente yo diferencio esos tres grandes nichos de disputa, porque justamente lo que hay que poner en el escenario es que no hay una epistemología, sino que hay diferentes tipos de epistemologías, y la propia epistemología al interior de ella, como pasa lo mismo en la metodología de la investigación, está en proceso de disputa por sentidos, disputa por el territorio, disputa por definiciones y caracterizaciones de qué saber, qué conocimiento uno puede considerar como legítimo. Lo cierto es que un común denominador, más allá de si es concepción moderna heredada, si es alternativa, si es crítica, si es emergente, lo cierto es que desde distintas disciplinas, desde distintos campos y desde distintas prácticas sociales se acercan a la epistemología o a alguna de las concepciones epistemológicas para ganar y para poder de alguna manera establecer cierta jerarquía, cierta legitimidad, cierto consenso y cierto posicionamiento en el escenario no solo científico, porque justamente una de las cuestiones es la cientificidad, y si la ciencia como producción de conocimiento es la única posible, y si hay que hacer modificaciones al concepto de ciencia o si hay otras. Nosotros, o al menos yo como investigadora y en este caso como tesista, asumo un posicionamiento donde justamente la epistemología desde la cual yo estoy analizando esta amplia base empírica que les presento es una epistemología emergente. Una epistemología que no se pone a discutir si la modernidad, si lo clásico, si lo cientificista, sino que considera que eso también es legítimo, que aporta ciertos elementos y ciertos criterios, pero lo cierto es que yo me posiciono en una epistemología emergente, ampliada a lo histórico, a lo social, a lo cultural, a lo político, a lo axiológico, a lo ético. En este sentido, adhiero a la postura de Esther Díaz, que es una epistemóloga y metodóloga argentina, donde justamente uno va ampliando esa mirada y a una metodología de la investigación más cercana a las modulaciones metodológicas. Por eso siempre estoy trayendo el correlato metodológico para poder comprender desde qué lugar estoy haciendo estas primeras interpretaciones de lo que los sujetos hacen y dicen, publican, y a veces queda invisibilizado porque no tiene el acceso canónico de la academia. Este enfoque epistemológico justamente lo que hace es considerar que existe el conocimiento disciplinar, interdisciplinar, multidisciplinar, transdisciplinar, pero también que hay configuraciones
de saberes de la práctica profesional, y que tanto los conocimientos como los saberes, yo epistemológicamente diferencio distintas especies epistémicas, y siguiendo un poco bastante a Gramsci, no establezco jerarquía entre saberes. Desde mi perspectiva, es tan válido el saber cotidiano como el saber experiencial, como el conocimiento científico, como el saber filosófico y como los saberes de la práctica profesional. Son diferentes variantes epistémicas que tienen modalidades y modos de producción, de configuración. Yo diferencio entre configuración de saberes de la práctica profesional y producción o construcción de conocimiento científico, y que no establecer jerarquía entre saberes permite tener justamente una visión no hegemónica, una visión heterogénea, donde cada uno de esos saberes y conocimientos ocupa un lugar y que todo sujeto tiene derecho a acceder a los diferentes saberes y conocimientos. Lo cierto es que para poder comprender yo e interpretar estas voces y estas producciones de esta base empírica, considero justamente que algunas de las categorías que necesite recurrir y poner en diálogo con la episteme ha sido justamente, y con la empiria, estas categorías que reseño aquí. La categoría paradigmas y etapas de una ciencia y las revoluciones científicas de Kuhn. Esto de las revoluciones científicas y las etapas de la ciencia lo tuve que incorporar justamente porque, tomando estas 22 naciones y al interior de esas 22 naciones y haciendo justamente un análisis diacrónico, lo que uno encuentra es diferentes situaciones en estas 22 naciones de lo relativo a la psicopedagogía y a lo psicopedagógico. En algunas uno podría, en términos de Kuhn, hablar de una presciencia, en otras de una ciencia normal, en otras en etapas de revoluciones científicas, porque van apareciendo y acumulándose anomalías que con las categorías y los instrumentos conceptuales y de intervención psicopedagógica no se puede dar respuesta, y por lo tanto entran en crisis y entran en revolución. También la categoría que me permite comprender y aproximarme a esta amplia base empírica es la de episteme de Foucault, en este cambio de época, es decir, cuáles son las condiciones de posibilidad que brinda un determinado momento histórico, social, político, filosófico, incluso antropológico y axiológico, para que cierto saber y cierto conocimiento, yo siempre diferencio conocimiento de saber, el saber para mí es justamente el aspecto subjetivo, la apropiación subjetiva del conocimiento que hace el sujeto, esas condiciones de posibilidad que una determinada época construye para que ciertos saberes y conocimientos puedan ser legitimados y de alguna manera tengan la posibilidad de operar básicamente para la transformación de la realidad y de los sujetos. Otra categoría a la que recurrí, y acá aclarar que hibridez epistémica, sobre todo hibridez, es una categoría muy potente y muy fuerte, y a veces está un poco denostada y como descalificada la cuestión de hibridez, pero en este caso hibridez epistémica, como la gran variedad de experticias que uno va recogiendo en el campo de Iberoamérica en estos 22 años, es una categoría que a mí me permite comprender parte del hacer psicopedagógico en el escenario iberoamericano. La categoría comunidades de práctica también me resulta útil para poder aproximarme justamente a la categoría Iberoamérica y poder ver cómo sujetos que no tienen conocimiento entre sí y muchas veces conocimiento en cuanto a sus haceres, sí pueden ser teóricamente comprendidos a la luz de comunidades de práctica. Y también la categoría prácticas del conocimiento de Violeta Guyot, no en la clasificación que ella hace de las prácticas del conocimiento como prácticas de investigación, prácticas de enseñanza y o formación
y prácticas de intervención, sino en la categoría en sí misma, prácticas del conocimiento, que más adelante voy a plantear en diálogo con la empiria. A su vez, para poder comprender, porque la base epistemológica desde la cual uno se aproxima a esto, luego tiene que ser concretada, y yo utilizo como la combinación de 4 criterios epistemológicos para realizar el análisis epistemológico de una disciplina, de un hacer o de una concepción. Básicamente tomo a Escamilla Jiménez, donde él nos plantea como 4 hitos o 4 dimensiones para aproximarnos al análisis, y también a 4, justo coinciden 4 con 4, 4 criterios para el análisis del estatus epistemológico, en este caso particular de la psicopedagogía, que trae Alicia Fernández, que también es justamente alguien del campo de la psicopedagogía. Y cruzando estos 4 criterios epistemológicos puros, por decirlo o denominarlos de alguna manera, de Escamilla Jiménez, y estos 4 criterios epistemológicos focalizados al campo de la psicopedagogía que aporta Alicia Fernández, es que con esta combinación yo comienzo a hacer justamente, y es este tercer hito en el recorrido, esta interpretación, esta descripción primero y esta interpretación y la construcción de algunas categorías ad hoc que me permiten poner en palabra y poder comunicar algo de lo que yo voy analizando y voy encontrando en estas 22 naciones a lo largo de estos 22 años o estos primeros siglos del siglo, estas primeras décadas del siglo XXI. ¿Qué es lo que aparece? Esto es un punteo de lo que aparece tanto en las revisiones sistemáticas, de metasíntesis, en las encuestas, en las 99 entrevistas y en los cuestionarios. Básicamente, esto que yo denomino, en primer término, una polisemia semántica. Es decir, en este punteo, es ciencia compartida, ciencia interdisciplinar, ciencias psicopedagógicas, disciplina de naturaleza difusa, saber, perspectiva emergente, reflexión epistemológica, discurso, dominio, ámbito, enfoque, territorio, área de conocimiento, área de desempeño profesional, acción, actividad, qué hacer, comunidad de prácticas, campo disciplinar. Todo esto es lo que los sujetos dicen que son y dicen que hacen. Es un campo profesional, un campo de formación profesional, un campo de prácticas de intervención, de investigación, de docencia, prácticas fundadas científicamente, prácticas de conocimiento, profesión, y el listado sigue. De acá yo infiero esta primer categoría ad hoc. El término psicopedagógico, psicopedagogía, se presenta con una doble dimensión semántica. Vean que es sustantivo y vean que es adjetivo. Por lo tanto, a partir de esto, yo todo el tiempo voy a tener que hablar, para ser fiel a la interpretación de lo que hacen y dicen los que hacen psicopedagogía y los que escriben sobre psicopedagogía, es esta doble dimensión en términos de psicopedagogía y psicopedagógico, psicopedagógica. Es decir, sustantivo y adjetivo. Y la otra categoría ad hoc que empiezo a construir es la categoría de polisemia epistémica o epistemológica. Más precisamente es polisemia epistemológica. ¿Por qué? Porque esto refleja este estatus, este estado de conocimiento, de saber y de práctica que en Iberoamérica, a lo largo de estos años de análisis, van surgiendo. Y una primera aproximación de cuál es el estatus epistemológico es que es un sistema. Epistemológicamente, la psicopedagogía y lo psicopedagógico se presenta como un sistema complejo, relacional, heterogéneo, abierto, definido por visiones disciplinares, interdisciplinares, multidisciplinares, transdisciplinares. Aparece como un sistema con fronteras porosas,
entre disciplinas, entre profesiones y entre áreas formativas. Básicamente, frente a esa diversidad, espontáneamente a uno le surge la pregunta, ¿no? Internamente, aunque sea, ¿quién tiene razón? ¿No? ¿Qué es? Y desde la perspectiva epistemológica, desde la que yo hago el análisis, esa es una pregunta inválida. Acá no es quién tiene razón, quién tiene la verdad, sino que son justamente la pluralidad de sentidos que pueden interpretarse justamente desde una epistemología ampliada a lo histórico, a lo contextual, a lo institucional, que va más allá de una racionalidad lógico-formal, justamente heredada de la modernidad, y que esta variedad de sentidos implica epistemológicamente que los conceptos y los objetos científicos interactúan con sujetos epocales, interactúan con sujetos situados, interactúan en contexto y no interactúan con sujetos ahistóricos, abstractos y descontextualizados. Esta pluralidad de sentidos, a lo que yo denomino esta polisemia lingüística y epistemológica, lo que hace es justamente empezar a vislumbrar esa diversidad y esa variedad constitutiva de la psicopedagogía y de lo psicopedagógico. Yo no analizo si otras ciencias, otras disciplinas, otras profesiones, otro campo de prácticas también tiene esta polisemia de sentidos y esta polisemia lingüística y epistemológica. Yo analizo la psicopedagogía y ahora lo psicopedagógico, donde los sujetos, las instituciones, las problemáticas, los objetos de conocimiento y de actuación, y puse de actuación porque a veces choca el término, objeto de intervención, porque también justamente la categoría intervención tiene varios sentidos, para algunos es una intromisión, para otros es una mediación, para otros tiene momentos y rasgos de intromisión y de mediación. Yo preferí ponerle actuación, porque he compartido con Rodrigo y con otros colegas otro escenario, y a veces surge, ¿no?, la cuestión que no es para debatir hoy, pero que intervención es una categoría incluso traspolada de otras disciplinas y otros campos del hacer. Lo cierto es que los conocimientos y los saberes, desde la perspectiva que yo estoy analizando, se presenta como caleidoscópico en el devenir, lo cual significa que pueden variar, y como son históricos, y son sociales, y son culturales, de hecho varían, según las configuraciones que asuman en los contextos y en el momento histórico en el cual uno está haciendo el análisis. Por lo tanto, los límites y las fronteras de los conceptos, de las ciencias, de las disciplinas, de las profesiones, son variables, son flexibles, son porosos. ¿Por qué? Porque los sentidos son históricos, no pertenecen a las cosas ni pertenecen a las palabras, sino a lo complejo de los fenómenos y de la realidad. Insisto, este es el posicionamiento con el que yo estoy haciendo este análisis. Con esta misma base empírica, desde otra visión epistemológica, se podría hacer otro análisis. Lo cierto es que yo voy viendo que hay ciertos modos de confluencia, de acercamiento, de relación que realizan los colegas en el campo psicopedagógico y en la psicopedagogía entre disciplinas y profesiones. En tiempos posmodernos son posibles justamente estas confluencias y estos acercamientos sin perder la identidad propia de cada disciplina y de cada profesión, y son posibles porque justamente son acercamientos tácticos. Uno va viendo que en términos de Bourdieu hay lucha en el campo, por el campo, y que hay acercamientos y distanciamientos que son tácticos, de convergencia en la contingencia, donde van coincidiendo en torno a algún núcleo de interés. Por eso la categoría comunidad de prácticas resulta útil para comprender, y más adelante voy a plantear cuál es ese centro de interés desde la propia identidad. Para poder avanzar y comprender
cómo se está presentando desde el punto de vista epistemológico la psicopedagogía y lo psicopedagógico en esta polisemia semántica y epistemológica, yo estoy trabajando plásticamente con dos analogías. Una es la analogía del caleidoscopio y otra es la analogía del prisma. Caleidoscópicamente, y acá es una categoría 2, considero que justamente el estatus epistemológico en Iberoamérica hoy de la psicopedagogía y de lo psicopedagógico puede ser denominado ad hoc como una categoría polisémica, epistemológica, caleidoscópica. Todos hemos jugado, capaz que fueron privados de poder jugar, con un caleidoscopio, donde hay diferentes piezas y según el movimiento que uno le imprima justamente al caleidoscopio, esas piezas se van configurando un diseño flexible y cambiante, ¿no? Acá para ilustrar algunas de las posibles configuraciones, esta es una categoría muy importante, configuración epistemológica de las distintas, aquella lista de palabras que yo había traído, serían como esas piezas del caleidoscopio. Y la otra analogía plástica que me ayuda ad hoc para poder comunicar algo de lo que yo estoy recogiendo del estatus epistemológico, de la psicopedagogía y de lo psicopedagógico, es esta otra, la de polisemia epistemológica poliédrica. Acá es un diamante, pero es un cuerpo, si uno lo analiza, es un cuerpo que es un poliedro, y en este caso yo elijo el poliedro irregular, porque el poliedro irregular, como todo poliedro, está formado por distintas caras. Las caras son justamente caras planas, que son las facetas, en geometría son las facetas, y donde un poliedro irregular es un cuerpo finito. Es un cuerpo finito, es decir, tiene una capacidad determinada. Y la analogía que yo hago es que cada uno de aquellos sustantivos y adjetivos de ese listado que presenté, que releva parte de las voces de los colegas, es que la psicopedagogía es un poliedro, un cuerpo, formado por diferentes caras: disciplina, profesión, campo de práctica, ámbito formativo, cada una de esas caras, y donde uno analiza focalizando en alguna de esas caras, pero tiene que saber que esas caras forman parte de un cuerpo. Y un cuerpo finito, por lo tanto, tiene una capacidad determinada. Y que todas las aristas del poliedro, y por eso elegí esta imagen, confluyen todas en un punto. Y vamos a ver que ese punto de convergencia, donde todas esas caras, esas miradas, esas posturas y concepciones epistemológicas convergen, es lo que denomino el objeto de la psicopedagogía u objeto psicopedagógico. Todo el tiempo psicopedagogía, psicopedagógico, por esta polisemia lingüística. Unas primeras apreciaciones, no son definiciones, porque lo que no podemos hacer o no deberíamos hacer es definir, porque definir es encorsetar. En todo caso, yo traigo algunas caracterizaciones que nos pueden permitir comprender e interpretar esa base empírica en relación con la psicopedagogía, con una mirada polisémica, epistemológica, caleidoscópica y poliédrica. ¿Por qué? Porque la psicopedagogía se presenta como una configuración epistemológica caleidoscópica en Iberoamérica que combina diferentes concepciones. Y por suerte yo no tengo que elegir ninguna. Todas son válidas, todas son legítimas, porque uno tiene que posicionarse no desde una mirada homogénea, heterogénea y homogeneizante y hegemónica, sino respetuosa de la trayectoria, de las historias, del recorrido histórico, de las disputas por espacios de poder, disputas por el campo profesional, disputas por el campo académico, entre disciplinas y profesiones y profesionales en Iberoamérica. Se presenta la psicopedagogía y lo psicopedagógico como una configuración epistemológica caleidoscópica que reseña distintas respuestas académico-profesionales
a necesidades institucionales, personales y contextuales que los diferentes escenarios iberoamericanos en el recorrido histórico se han presentado. La psicopedagogía y lo psicopedagógico se presenta como presenta una condición epistemológica poliédrica, porque lo psicopedagógico y la psicopedagogía tienen una identidad que está impregnada y atravesada por distintas concepciones, que en su conjunto son complementarias. Lo que no debemos hacer o abstenernos de hacer es de intentar reducir, simplificar lo complejo. Y el fenómeno del sujeto que aprende es un fenómeno complejo. La condición epistemológica poliédrica de la psicopedagogía y lo psicopedagógico se presenta también como una identidad que está impregnada y atravesada por distintas prácticas, que también en su conjunto son complementarias. Por eso la importancia de la categoría evidencia epistémica en cuanto a la experticia. Y finalmente la condición epistemológica poliédrica de la psicopedagogía y lo psicopedagógico se presenta porque es una identidad que está impregnada y atravesada por distintas titulaciones y distintas credenciales. Ahí viene la categoría prácticas del conocimiento, no por la clasificación que hace Guyot, sino por la definición que da Guyot de qué son las prácticas, y son aquellos saberes y aquellos saberes hacer que los sujetos que son habilitados por las titulaciones que en sus respectivos países se dan, son aquellos que adquieren el título de psicopedagogo, y no es tener una credencial o un título de licenciado en psicopedagogía lo que le confiere al profesional la condición de psicopedagogo. Y esto es algo muy importante que sale de esta investigación. No es el título, porque en algún país, como en el caso de Argentina, el título de base sea del licenciado, que en otro país donde el título de base no es el de licenciado porque no existe la licenciatura, eso no implica que ese colega no tenga legítimamente la denominación de psicopedagogo. Esto sale muy fuerte, sobre todo en las 99 entrevistas, porque en esas entrevistas, justamente de las 22, 21, porque falta Argentina, en la mayor parte de esos países, de los colegas no tienen esa titulación y tienen derecho pleno a ser denominados psicopedagogos. Desde esta mirada plástica, caleidoscópica y poliédrica, es que yo puedo compartir que el objeto de la psicopedagogía y el objeto psicopedagógico en Iberoamérica, yo hablo de lo que estudio, que es Iberoamérica como constructo. Luego uno puede hacer un análisis pormenorizado de cada país y de la historia, pero yo tomo Iberoamérica. Lo cierto es que en Iberoamérica el objeto psicopedagógico, el objeto de la psicopedagogía está en proceso de reconfiguración. Es un objeto, como todo objeto, que responde a determinados procesos de construcción social, histórica, cultural, política, epistemológica, y se está produciendo un desplazamiento del origen de la psicopedagogía, del objeto psicopedagógico vinculado al problema y a la dificultad de aprendizaje, que son categorías distintas. La dificultad de aprendizaje es la condición por la cual ciertos sujetos desde la matriz escolar moderna han quedado estigmatizados como sujetos con ciertas dificultades para aprender porque su tiempo y su modo de aprender no se ajustaba a la matriz escolar moderna, problema de aprendizaje donde en realidad hay sujetos que frente a esa matriz escolar moderna no la viven como pasiva, sino como procesos a ver, no digo de resistencia, pero sí como formaciones reactivas que van haciendo ciertos síntomas frente a la matriz escolar homogénea y homogeneizante moderna,
hay, lo cierto, en Iberoamérica un desplazamiento, una reconfiguración que va pasando de un objeto centrado en el problema y en las dificultades de aprendizaje, no al aprendizaje, no al proceso de aprendizaje, sino a los sujetos y sus procesos situados de aprendizaje según la propia condición subjetiva. Y este objeto que se está reconfigurando pone en el centro del escenario epistemológico de la psicopedagogía al sujeto y a sus procesos situados de aprendizaje. Por eso el objeto de la psicopedagogía y el objeto psicopedagógico, desde esta investigación que yo estoy haciendo y desde esta mirada epistemológica, se presenta como un objeto no de estudio, porque es una categoría moderna, sino que es un objeto de conocimiento. Y acá podríamos hacer un seminario para discutir qué es un objeto de estudio y qué es un objeto de conocimiento. Lo cierto es que se presenta como objeto de conocimiento y como objeto de intervención, de actuación, podríamos decir, y se pone en el centro, en Iberoamérica, al sujeto y a sus procesos situados de aprendizaje según la propia condición subjetiva de los sujetos. Y ahí aparecen las categorías, modalidades, estilos, matrices de aprendizaje. Lo cierto es que desde esta investigación, epistemológicamente, este objeto, el sujeto y sus procesos situados de aprendizaje, no los problemas de aprendizaje, no el aprendizaje limitado al aprendizaje escolarizado, y no las edades del aprendizaje restringidas a las edades de la escolarización, sino a los sujetos a lo largo de todo el ciclo vital o edades de la vida. Lo cierto es que ese objeto es el que está estructurando, vertebrando, organizando a la psicopedagogía y a lo psicopedagógico, en diálogo con otras ciencias, disciplinas, profesiones. La gama es amplia por aquella reseña de términos, sustantivos y adjetivos que yo me abstengo de decir quién tiene la razón y quién no la tiene, porque no estamos buscando quienes tienen la verdad, porque la verdad en realidad es una construcción también, no solo teórica, sino epocal. Lo cierto es que este objeto, que es el sujeto y sus procesos situados de aprendizaje, es lo que le está otorgando hoy en Iberoamérica consistencia epistémica a la psicopedagogía y a lo psicopedagógico. Del objeto, la otra dimensión, con aquellos 4, que en realidad son 8, criterios para analizar la condición epistemológica de un campo, o de una disciplina, o de una profesión, o de un saber, lo cierto es que en el campo vinculado al quehacer psicopedagógico en Iberoamérica, encontramos, y acá me sirvo de la categoría hibridez epistémica, de Besursi, para poder comprender la multiplicidad de experticias. En Iberoamérica hay multiplicidad de experticias en el campo psicopedagógico, y esto va a estar relacionado un poquito más adelante con la cuestión que ya anticipé, que se lo da la condición de titulaciones y de credenciales. ¿Quién puede legítimamente llamarse psicopedagogo, psicopedagoga? ¿A quién se le puede denominar psicopedagogo o psicopedagoga? Y lo cierto que no es solo el que tiene la credencial de licenciado. En el campo encontramos válidamente diversidad de experticias, no solo de prácticas, sino de sujetos con formaciones heterogéneas que van poniendo en acto, y justamente la hibridez epistémica como categoría me permitió comprender esto que encuentro en el campo, que es el reconocimiento, porque no solo hay variedad de experticias, sino que hay un reconocimiento de esta variedad que están disponibles dentro de la ciencia certificada y dentro de las certificaciones de credenciales habilitantes. Y esta variedad de experticia también permite comprender y visualizar
al campo de la psicopedagogía y de lo psicopedagógico en Iberoamérica a la luz de la categoría de comunidades de prácticas. Esta categoría, comunidades de práctica, nos viene de la antropología, y sobre todo de la antropología educativa, de la mano de Labe Wenger, quienes ellos dicen que justamente se conforma una comunidad de prácticas que no necesariamente es que los sujetos se conozcan, ¿sí?, cara a cara, sino que es una categoría teórica que permite comprender cómo en diversos escenarios, en distintos momentos históricos y en distintos escenarios georreferenciales, hay sujetos que están compartiendo un mismo dominio y un mismo interés. En este caso, en el campo psicopedagógico, ese dominio y ese interés lo que convoca a diferentes actores al campo psicopedagógico y de la psicopedagogía es el sujeto. Es el sujeto, es el aprendizaje, es el sujeto que aprende y los procesos situados de aprendizaje. Finalmente, como les anticipaba, la categoría prácticas del conocimiento a mí me permite comprender la diversidad de titulaciones y la diversidad de credenciales y la diversidad de instituciones formativas que en Iberoamérica dan legitimidad al profesional, sobre todo al profesional, también al académico, pero al que hace, a los hacedores de la psicopedagogía en el campo de, justamente, del trabajo con el sujeto que aprende, en el campo del sujeto y sus aprendizajes. La categoría prácticas del conocimiento incluye, desde la mirada de Guyot, a la cual adhiero como categoría epistemológica, algo más que el conocimiento que aportan las teorías. Se trata, más bien, plantea Guyot, de un saber hacer en un campo específico del conocimiento, pero no es un saber hacer solo porque uno tiene el conocimiento, sino según la formación recibida en las instituciones habilitadas a tal fin. Y acá las instituciones habilitadas no son únicamente las universidades, son también los institutos superiores de enseñanza, son las academias, son los centros, son los colegios profesionales, son las asociaciones profesionales. Por eso la epistemología con la que yo trabajo es una epistemología ampliada a lo histórico, a lo social, a los sujetos, a sus prácticas y a las instituciones. Esas prácticas de conocimiento solo podrían ser realizadas por aquellos que, autorizados por las instancias gubernamentales, no perdamos de vista que yo estoy analizando 22 naciones, de las cuales 21 son estados nacionales y una es territorio, que es territorio de un país que no conforma Iberoamérica. Por lo tanto, yo estoy trabajando con 22 instancias gubernamentales que dan títulos, que habilitan y reconocen condiciones para el ejercicio de una profesión en función de ese conocimiento recibido. Por lo tanto, las prácticas del conocimiento, para poder comprender la diversidad de formaciones y credenciales y de instituciones habilitantes, entran en la categoría de prácticas que son regladas, que se articulan en regímenes institucionales, pero en regímenes gubernamentales, que están organizados estos regímenes institucionales y gubernamentales como dispositivos que permiten ver, enunciar, implicarse en relaciones de poder y vincularse de una determinada manera con el conocimiento. Y acá simplemente reseñar, a partir de las entrevistas, sobre todo de las encuestas, cuáles son esas titulaciones que habilitan a denominarse y a ejercer en el campo psicopedagógico. Y hay una gran variedad. Licenciaturas, profesorados, diplomaturas, especializaciones, maestrías, doctorados, cursos, licenciaturas, profesorados, diplomaturas, ya no solo en psicopedagogía, sino en pedagogía, en psicología, en educación especial,
e incluso también profesorados, licenciaturas en educación, en medicina y otras especialidades. Y las instituciones, como les decía, son varias y son variadas. Esto a mí en lo personal me llevó a un cambio de estructura mental, o a intentar deconstruir mentalmente mi mirada argentina, porque yo comencé a hacer esta investigación con la mirada argentina, donde básicamente lo que habilita para el ejercicio de la profesión psicopedagógica es un título de grado, o un instituto de educación superior puede dar una tecnicatura y luego pasar a hacer un complemento curricular y obtener una licenciatura. Lo cierto es que la realidad en Iberoamérica es mucho más amplia, mucho más rica, y no queda encorsetada en la visión que yo tenía de Argentina, donde también el ejercicio profesional suele, según la jurisdicción, mi jurisdicción no existe, un colegio profesional en Buenos Aires no hay, pero lo cierto es que en otras latitudes no son los colegios profesionales, no pretenden tenerlos, y son sí las asociaciones las que de alguna manera entran en diálogo con los profesionales que hacen psicopedagogía. Como para sintetizar, ¿qué es la psicopedagogía? Esa es la pregunta con la cual yo estoy haciendo mi investigación, mi tesis. ¿Qué es la psicopedagogía? ¿Cuál es el estatus o condición epistemológica de la psicopedagogía en Iberoamérica entre el año 2000 y 2020? Si bien mi trabajo de campo cierra en el 2022. Lo cierto es que hoy puedo decir que, como una primera interpretación, que no hay una única definición, no es deseable que exista una única definición. Lo cierto es que lo que va apareciendo es que la polisemia lingüística, la polisemia epistémica, caleidoscópica y poliédrica, que el entramado epistemológico, que las prácticas del conocimiento, que en Iberoamérica hay una comunidad de prácticas, aunque no se conozcan entre sí los sujetos, que la complejidad epistémica y la hibridez epistémica se presentan como rasgos identitarios de la psicopedagogía y lo psicopedagógico. La polisemia epistémica como rasgo identitario y distintivo de la psicopedagogía y lo psicopedagógico en el actual escenario iberoamericano se presenta como una piedra preciosa, como este diamante, formado por distintas caras y aristas que confluyen en un objeto que en realidad es un sujeto, con sus aprendizajes, con sus vicisitudes, con sus estigmatizaciones, con su dolor y con su padecimiento, cuando históricamente se le dijo que no podía aprender, y que hoy en Iberoamérica se está intentando de conocer cómo aprenden los sujetos, y con esta mirada caleidoscópica. Es decir, disciplina, profesión, campo, ámbito, prácticas, la denominación que uno le quiera dar, son las figuras que van configurando esto que damos en llamar psicopedagogía y psicopedagógico. Creo que me extendí un poco, pido disculpas. Muchas gracias nuevamente al CELEI por haberme invitado, es la primera vez, espero que no sea la última porque me excedí en el tiempo, pero gracias a todos por la invitación y por la